Saludos, bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos este programa. Hoy estamos en los estudios de Washington en plena ola de calor, por cierto. Y aquí pasando calor con nosotros hoy nuestros tres invitados. Empiezo saludando a Peter Schechter, que es analista internacional. Bienvenido. Muchas gracias. También con nosotros hoy el corresponsal del diario mexicano Reforma, José Díaz Briceño. ¿Cómo estás? Gracias. Y el periodista de Washington, ahí al final de la mesa, Xavier Vila. Bienvenido. ¿Qué tal, Dori? Buenos días. Vamos a empezar hablando con una noticia que hoy está sacudiendo a Washington, un capítulo más de esta trama complicadísima, de la trama rusa, porque hoy el diario Washington Post publica que el fiscal especial de esta trama, Robert Mueller, está investigando al presidente de Estados Unidos por un posible delito de obstrucción a la justicia después de haber despedido al director del FBI, a James Comey. Si esto se confirma, estaríamos ante un punto de inflexión legal en toda esta trama. ¿Por qué? Porque hasta ahora sabíamos que se está investigando la interferencia electoral de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la pregunta es, o era hasta ahora, si el equipo del presidente de Estados Unidos, el equipo de Donald Trump, había participado, había conspirado también en esta interferencia. Pero la trama se amplía y según el diario de Washington Post, el fiscal especial del caso, Robert Mueller, recién nombrado para supervisar toda esta trama, también está investigando si el presidente de Estados Unidos habría presentado algún obstáculo a esta investigación, lo que sería una acusación muy grave contra Donald Trump. Anoche sus abogados, en un comunicado, cargaron contra la filtración de esta noticia, pero ni desmintieron ni denegaron la noticia en sí. Quien sí ha ido algo más allá esta mañana ha sido el propio Donald Trump. En Twitter, como ya viene siendo habitual, a primera hora de hoy, en concreto a las 6:55 de la mañana, ha tuiteado que todo es mentira, que no hay pruebas y que esta es la mayor caza de brujas de la historia política de Estados Unidos. Y precisamente por esto quiero empezar preguntándole a Peter Schechter si cree que efectivamente esta es la mayor caza política, la mayor caza de brujas política de este país. Bueno, antes de preguntar eso, yo lo que me maravillo es que Washington está tomado no solo por una ola de calor, pero una ola sin huracán de filtraciones como nunca se ha visto realmente. Puedo ser como Trump, voy a tuitear ola de filtraciones como nunca hemos visto. Un tsunami de filtraciones que es impresionante. Este fin de semana tuvimos la filtración que el presidente iba a despedir el fiscal especial porque ya no le gusta, ya le caía mal, porque ya había hecho alguna conversación con él sobre posibles trabajos y empleos en la administración, entonces lo iba a despedir. Claro, sus asesores le convencieron que eso iba a ser pésima idea despedirlo, y ahora tenemos la filtración del fiscal o alguien en la oficina del fiscal que lo están investigando para posible obstrucción de justicia. Yo todavía tengo mis grandes dudas que el presidente pueda ser juzgado por obstrucción de justicia. Obviamente sería una cosa muy grande y una cosa muy enorme y tomaría mucho espacio en el periódico, pero realmente qué diferencia haría, yo creo que muy poca, porque yo creo que es absolutamente claro, por lo menos para mí y la gente que me ha explicado cómo funcionan los temas legales, que el presidente pueda ser mandado a una corte normal. El presidente tendría que ser, habría que tener un proceso político contra el presidente en el Congreso es absolutamente republicano, eso no jala para ningún lado, y entonces, ¿qué cambiaría de verdad? Muy poco, muy poco. Yo creo que lo que cambia de verdad, la única cosa que va a cambiar de verdad, es si hubo colusión entre su campaña y los rusos. Eso es la cosa que va a cambiar la vida del presidente Trump. Yo creo que obstrucción de justicia, muy poco. En esta ola de filtraciones de la que habla Schechter, José Díaz Briceño, hay otra filtración más hoy que están recogiendo muchos medios de comunicación, que empezó recogiendo de Daily Beast, y es una frase que por lo visto se estuvo gritando anoche en el ala oeste de la Casa Blanca después de que el Washington Post publicara esta noticia, que es una bomba informativa. Y según están recogiendo los medios estadounidenses, porque se filtró de los oficiales que trabajan dentro de la Casa Blanca, gritaban: manténganle alejado de Twitter, por el amor de Dios, manténganle alejado, en referencia al presidente de Estados Unidos, pero parece que no ha sido muy efectivo. Sí, entiendo que el Twitter, el presidente Trump, es el peor enemigo de sí mismo, ¿no?
Entiendo bien con Peter que las consecuencias finales no irán más allá si el Congreso no toma una decisión política de ir adelante con un impeachment, un juicio político al presidente. Y sin embargo, a pesar de todo esto, son 5 meses, o ni siquiera 5 meses de la presidencia de Trump, y estamos metidos con un presidente en la más baja etapa de popularidad que se conozca al inicio de un mandato, desde la existencia de las encuestas, pero también, ya no solo el Washington Post, ahora las filtraciones también le fueron confirmadas al New York Times y al Wall Street Journal. El Wall Street Journal hoy se levanta con detalles todavía más fuertes sobre este tipo de cargo por el que se estaría empezando a investigar. Todavía no está determinado que haya ocurrido obstrucción de la justicia, pero se está investigando. The Wall Street Journal dice, lo que se está investigando por obstrucción de la justicia es el despido que hace Trump de Comey por negarse, entre comillas, como él mismo lo dijo en una entrevista con NBC, por la consecuencia de la trama rusa en la investigación que llevaba la propia agencia. Y segundo, dice que existen memorandos del número 2 de la Agencia de Seguridad Nacional que detallan las llamadas que hizo Trump al propio director de la Agencia Nacional de Seguridad, el señor Mike Rogers, y que también le hizo al jefe de inteligencia nacional, el señor Dan Coats, para intentar convencerlos de que la trama rusa no había nada atrás. Es decir, al igual que en Twitter, pareciera que las llamadas del presidente Trump son los enemigos y que de su actuación propia, y que lo pueden llevar a una cuestión que no necesariamente es real, ¿no? Es quizás simplemente la reacción a un tipo de investigación que no le gusta. Voy a insistir en el contexto de esta información que publica hoy The Washington Post, porque esto tiene lugar una semana después de la comparecencia, la polémica comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado del ex director del FBI, despedido por Donald Trump, James Comey, aquella comparecencia que generó tanta expectación aquí en Washington y sobre todo muchos titulares importantes, porque según el ex director del FBI, él cree que fue despedido para detener de alguna manera la investigación sobre Rusia. También dijo que el presidente de Estados Unidos le había pedido lealtad y que él solo pudo prometerle honestidad, y que incluso le había pedido, o él interpretó que le estaba dando la orden para cerrar la investigación a Michael Flynn, que es el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, también salpicado por toda esta trama. Y además, esta noticia del Washington Post se publica esta semana, que como bien recordaban los invitados, esta semana ha habido múltiples rumores sobre si el presidente de Estados Unidos está sopesando o no despedir al fiscal especial, al investigador especial, Robert Mueller. Ha circulado esta teoría desde el pasado fin de semana, incluso el New York Times ha llegado a asegurar hace 2 días que el presidente realmente lo estaba sopesando y que fue su círculo más cercano dentro de la Casa Blanca. Cerraron filas, incluida la primera dama, Melania Trump, y consiguieron convencerle de que no lo hiciera. Pero claro, Xavier Vila, esto fue hace 48 horas y últimamente 48 horas aquí en Washington son una eternidad política. ¿Cree que puede haber cambiado de opinión otra vez el presidente de Estados Unidos, que puede llegar a hacerlo? Bueno, si una cosa estamos aprendiendo de Donald Trump, bueno, ya hace tiempo que lo sabemos, es que es impredecible este señor. Entonces, no es demasiado sólido en la exposición de sus ideas, es decir, que un día dice una cosa y el día siguiente cambia. Esto que comenta usted de la posibilidad, y se ha comentado en la mesa, la posibilidad que Trump pensara en desprenderse de Mueller como fiscal especial, viene mucho a cuento para que nuestros telespectadores tengan todo el contexto con la declaración que el ya despedido director del FBI, James Comey, dio en sede parlamentaria cuando insinuó que todo lo que él tenía, su arsenal de notas tomado en el despacho Oval cuando se quedó solo con Trump y otras conversaciones que tuvo con el presidente, serían munición para un fiscal especial. En ese momento él naturalmente no pronunció ningún nombre porque nadie sabía quién iba a ser. Pero es eso lo que seguramente el presidente Trump está ahora mismo agonizando al respecto, porque claro, la declaración de Comey ya dejó entrever que venía un fiscal especial. Cuando el fiscal general del Estado, Jeff Sessions, decide autorrecusarse de la investigación por la trama rusa, abre la puerta a un fiscal especial, y de ahí que el presidente Trump entrara en cólera. Yo creo que también estamos obligados hoy, ante todas estas ola de filtraciones que estamos comentando, echar un paso atrás, tener la cabeza fría y tener una cosa clara. Por más que estas filtraciones salgan y haya todo este gran ruido mediático, esto no quiere decir nada, todavía. Es decir, no es en ningún caso potestad de la investigación adelantar un proceso de destitución del presidente. Esto corresponde a la Fiscalía,
que va a decidir en función de las pruebas que le presenten estas pruebas acusaciones. De momento no hay. Hace falta, como pasó con Nixon y en el Watergate, una prueba clara. Seguimos sin tenerla. Parece que dentro del entramado periodístico de Washington hay muchas ganas de que aparezca esta prueba, pero todavía no la tenemos. No veo mucha intención de dar la réplica a Xavier Vila. Empezamos por José Beatriz. No, muy rápido. Creo que vale la pena explorar el tema por el que los medios conservadores han estado insistiendo de que Mueller rechace estar al frente de investigación y renuncie del cargo de fiscal especial. Ellos dicen que es extremadamente amigo del señor Comey, el exdirector del FBI. Mentor. Es su mentor, trabajaron juntos en la administración de George W. Bush y realmente ahí tomaron posiciones muy sólidas contra cuestiones de escuchas telefónicas y se conoce que son muy cercanos. La pregunta aquí es, los republicanos al principio aplaudieron la designación de Mueller y ahora lo critican con todo. La pregunta es, estas cuestiones de qué es tan cercano a Comey, ¿no valdría la pena realmente revisitar y decir, oye, es realmente una cuestión que sí se tiene que analizar y no es solo paranoia de la derecha conservadora? Buena pregunta, Peter Schachter. Yo creo que hay que ir un poquito más allá de qué es lo que, cuáles son las consecuencias de todo este revolcón que tenemos en Washington. O sea, por los próximos meses vamos a estar todos los días en un programa así. ¿Qué es lo que se filtró? ¿Qué es lo que no se filtró? ¿Debería irse tal tipo? ¿Debería ponerse tal tipa? O sea, esto... Pero ¿cuál es la real consecuencia de todo esto? Es la absoluta parálisis de creación de políticas en Estados Unidos. Estados Unidos está frente a un cartel que dice stop. Nadie se mueve. Todo el mundo está absolutamente frenado porque todo el mundo está apabullado de terror de estar o demasiado lejos de Trump porque le cae un Twitter o demasiado cerca de Trump porque Trump puede haber sido un espía ruso. Entonces, nadie se mueve. Entonces, temas como salud, temas como inmigración, temas como infraestructura, temas como la reforma fiscal que tenemos adelante, están absolutamente paradas y no se van a mover. Por eso, señor Schachter, yo no creo que sea tan descabellado pensar que haya mucha gente en el caucus republicano que no vea nada mal que Trump se vaya o que le tiren adelante un proceso de destitución, porque si lo que viene es Mike Pence, el vicepresidente, oiga, doctrina republicana al 100%, mucho más que Donald Trump. Yo estoy de acuerdo, pero también todo el mundo sabe que creo que fuiste tú que dijiste que él es el presidente al punto más bajo en las encuestas. Pero lo que es interesante es que ese punto más bajo también no baja más que eso. O sea, está a 35 y es impresionante, en mi opinión, es impresionante que 35% de los americanos sigan apoyando a este señor. Hay otra cosa que quisiera decir, que es, ¿qué es lo que ha hecho todos los líderes del mundo, desde Marco Aurelio hasta hoy? Es cuando hay problemas internos que no tienen solución, es buscar un pleito externo. Y esto yo le tengo muchísimo miedo a cómo cree Trump que va a poder solucionar el tema, que es buscar un problema fuera de casa. Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos aquí al Club de Prensa. Seguimos aquí en Club de Prensa y seguimos además muy pendientes del estado de salud del congresista republicano Steve Scalise, que continúa en el hospital en estado crítico después de ser herido ayer en el tiroteo en Alexandria, Virginia, muy cerca de aquí de Washington, a solo unos 10 kilómetros, cuando un grupo de congresistas republicanos estaba entrenando para el partido de béisbol solidario que se celebra esta tarde aquí en Washington. Entonces llegó un hombre, abrió fuego, hirió a 5 personas, entre ellas a Scalise, que es uno de los 3 líderes republicanos en el Congreso. De momento seguimos pendientes de su estado de salud. El FBI está avanzando, mientras tanto, con la investigación. Ya han identificado al autor de este tiroteo como Jace Hutchinson, un hombre blanco de 66 años de Illinois, que habría sido voluntario en la campaña presidencial de Bernie Sanders y que además su perfil en las redes sociales está plagado de mensajes amenazantes contra los republicanos y contra Donald Trump. Y les leo, por ejemplo, uno de sus mensajes que dice: Trump ha destrozado nuestra democracia y es hora de destruirlo. Y esto abre inevitablemente una pregunta a Peter Schachter, y es si este ataque pudo tener quizás alguna motivación política dentro de este clima de enfrentamiento político constante en el que está Estados Unidos en los últimos tiempos. Pero sin duda, o sea, Estados Unidos se vuelve un país absolutamente polarizado, como los países famosamente polarizados
como lo está Colombia hoy o como lo está Israel, o sea, estos países que no acuerdan en nada y como se está volviendo ahora Inglaterra. Y cuando hay estos niveles de polarización que empiezan a dividir familias y dividir amigos, lo que crea es una cantidad de ira y de emoción que resulta en esto. O sea, hasta ahora hemos visto la violencia ha venido desde la derecha hacia la izquierda. O sea, lugares como Breitbart, el periódico digital que se ha hecho muy famoso ahora con la presidencia de Trump, está lleno de odio y de acusaciones. Y ahora tenemos otro loco, de la izquierda, pero armado. Y otra vez va a surgir el tema que cómo es posible que en nuestro país tan fácilmente cualquier loco tiene acceso a armas, como lo ha tenido este señor que ha venido de Illinois para asesinar a un congresista republicano. Hoy día vamos a tener 24 a 36 horas de amabilísimo bipartidismo, donde todo el mundo se va a amar, va a haber grandes abrazos y va a haber declaraciones de amor eterno que van a durar exactamente 36 horas, al cual y al fin de ese tiempo vamos a volver a odiarnos y a polarizarnos como antes. José Díaz Briceño, entre esas declaraciones de amor eterno estaba la del presidente de Estados Unidos ayer, lanzando un mensaje de unidad política, también de los líderes del Congreso, incluso vimos algunas lágrimas, unos mensajes de unidad que hacía mucho no escuchábamos aquí en Washington. Sí, sin duda hay imágenes conmovedoras, como los propios congresistas demócratas orando por la salud de los que salieron heridos en el tiroteo. Y sin embargo, hablando de esta polarización en el lenguaje, en la retórica, en los combates políticos, pues aquí la gran pregunta, y lo digo porque el propio núcleo del presidente Trump se ha quejado muchísimo, supuestamente, de la retórica. La propia hija del presidente en una entrevista reciente dijo que le parecía terriblemente vil el tipo de lenguaje y el comportamiento de los actores políticos en Washington, que jamás se lo esperó. La gran pregunta es, la campaña política de Trump desde junio de 2015 estuvo basada en un lenguaje extremo. Recordemos comparar a los inmigrantes con serpientes. No hablo de los mexicanos porque me toca a mí, pero ¿no es responsable el presidente en cierta medida de esta polarización? En eso construyó su campaña. Ahora, ¿qué seguirá? Claramente no sabremos finalmente las motivaciones del señor que cayó en este tiroteo, porque él murió. Solo tenemos sus textos en Facebook y claramente ahí son motivaciones políticas. Además de las motivaciones políticas, Javier Vila, está el debate de las armas. Hay dos cifras: ha habido 155 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año, uno por día, de media. Y además ha habido 9 congresistas víctimas de disparos en la historia de Estados Unidos. La última, la congresista de Arizona, Gabby Giffords, en 2011, que ya muchos corresponsales estábamos por aquí, por Estados Unidos. Bueno, es que claro, aquí se alude a la polarización para entender estas cosas, pero es que en Estados Unidos la polarización se resuelve a balazos. Es decir, que no nos hemos adelantado mucho respecto al tiempo del Far West y a la conquista de territorio a base de un rifle, ¿no? Este señor, como comentábamos ayer, se presentó en un campo aquí al lado con un rifle de asalto, de los que hay en Afganistán e Irak. Bueno, entonces esta es la realidad de este país. Luego, lenguajes polarizantes, que Trump es el primero, sí, pero Hillary Clinton dijo a todo el electorado de Trump que eran despicable, que eran despreciables. O sea, que todo el mundo deplorable, gracias, deplorable. Entonces, todo el mundo aquí que arrime el asco a su sardina, porque nadie es inocente a la hora de escalar el lenguaje y provocar este clima de crispación tan enorme que se vive en la sociedad norteamericana. Porque no son los republicanos culpables de este clima. Es decir, hemos estado hablando durante un cuarto de hora en este programa de la situación de Trump y todo esto. Yo ya creo que me he definido suficientemente claro en este programa sobre lo que pienso de Donald Trump. Es una desgracia para la humanidad políticamente. Claro, pero el asalto mediático que hay contra determinados miembros del Partido Republicano hoy en día, creo que es algo que la clase periodística debemos reflexionar también sobre lo que se está haciendo. Tenemos que hacer una pausa, nos vamos a publicidad y regresamos enseguida.
Se nos ha acabado el tiempo del programa. Damos las gracias a nuestros 3 invitados por estar aquí. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que pueden ver el programa en nuestra cuenta de Facebook y de Twitter y que mañana regresamos aquí a Club de Prensa.